Ok, el día de ayer estuvimos hablando acerca del patrimonio, de cómo se determinaba el patrimonio, qué era el patrimonio, perdón, y cómo se determinaba. La verdad es que este es un tema bastante sencillo, no hay mayor complicación en este tema, solamente tenemos que determinar cómo saber qué es lo que tenemos que sumar o qué es lo que tenemos que restar para que nos dé determinar el valor del patrimonio. ¿Qué era el patrimonio? Contablemente, el patrimonio es la diferencia de los bienes y derechos de una entidad y sus deudas y obligaciones. O sea, en la contabilidad, en una empresa, el patrimonio es la diferencia que existe entre los activos y pasivos. O sea, lo que la empresa tiene, que son los activos, menos lo que la empresa tiene que pagar, ya las obligaciones que las empresas tienen que pagar. Hacíamos la resta y lo que nos quedaba, ese era el patrimonio de la empresa, o sea, lo que poseía una empresa. Ya. Ahora, económicamente también tenemos el patrimonio, que es el conjunto de todo lo que posee una persona o entidad. Ustedes, no sé si habrán escuchado por ahí el patrimonio familiar. Cuando ustedes escuchan ahí, ¿cuál es el patrimonio de tu familia? O el patrimonio de esa familia, ¿ya? También tenemos eh, esa, como le digo, no es una actividad, o sea, es el patrimonio con el que tiene la empresa, la familia. La familia también cuenta con un patrimonio, ¿ya? ¿Cuál es el patrimonio de una familia? La casa, si tiene un carro, el carro, los bienes que tenga dentro de la casa, los muebles, ¿ya? Si tienen una finca, lo que la familia tenga, ¿ya? Entonces, ese es el patrimonio familiar. En el SRI se paga impuesto sobre el patrimonio de las empresas, ¿ya? Al finalizar el año, cuando se hacen las declaraciones de impuesto a la renta y ya se determina cuál es el patrimonio que tiene la empresa, se tiene que pagar un impuesto sobre ese patrimonio, ¿ya? Ahora, en la parte familiar, también hay que pagar un impuesto del patrimonio familiar, ¿ya? Por ejemplo, cuando si están casados, papá y mamá están casados, entonces todo lo que está a nombre de papá y todo lo que está a nombre de mamá pertenecen a un patrimonio. Y se tiene que pagar un impuesto sobre ese patrimonio ante el Servicio de Rentas Internas. Si digamos que entre papá y mamá tienen la finca, tienen el carro, tienen una casa, tienen otra casa, tienen por allá, tienen un patrimonio de más de $1 millón, entonces tienen que pagar al SRI un impuesto sobre ese valor, que es el impuesto del patrimonio familiar. Así que si de repente alguien tiene por ahí suficientes bienes, pues sepa que tiene que pagar impuestos al SRI sobre el patrimonio familiar. Y si de repente están divorciados, papá y mamá se divorciaron, entonces solamente se toma en cuenta el, el patrimonio, o sea, cuánto tiene mamá en bienes o cuánto tiene papá en bienes, se suma todos los bienes que tenga y en base a lo que tenga, si el monto supera el $1 millón, pues entonces le tocará pagar un patrimonio, un valor de ese patrimonio. Si el monto no supera el $1 millón, entonces no paga ningún impuesto. Vimos lo que era el elemento patrimoniales. Dice que este representa los recursos de los socios o propiedades que han invertido en la empresa y se dividen en bienes, derechos de cobro, obligaciones o deudas. Los elementos patrimoniales son cada una de las cuentas que componen el patrimonio total, es decir, cada una de los activos, pasivos y resultados. O sea, el patrimonio está compuesto por los activos y pasivos que se tiene en una empresa o un negocio.
habíamos visto, habíamos visto un ejercicio para determinar el valor del patrimonio, ¿ya? Aquí les puse otro ejercicio para determinar el patrimonio, el valor del patrimonio. Cuando tenemos una empresa, vamos a tener siempre los activos, porque no puedo comenzar una empresa con un valor de cero. Tengo que tener algo, ¿ya? Para poder comprar los materiales, para poder pagar a un trabajador, tengo que, qué sé yo, una cuenta por cobrar, algo tengo que tener, algún tipo de bien tengo que tener para iniciar un negocio. No puedo iniciar un negocio sin tener ni un centavo. Entonces, el valor, el dinero o las cosas que tengamos para iniciar el negocio o en el negocio, ese va a estar dentro de los activos. Aquí les puse la clasificación de los activos. Los activos se clasifican en activos corrientes y activos no corrientes. Los activos corrientes son todos los bienes que tiene la empresa, pero que puedo hacerlo efectivo rápidamente, ¿ya? Hablemos de menos de un año, todo lo que puede hacerse efectivo en menos de un año. Y los activos no corrientes, y los activos no corrientes son los bienes que se hacen efectivos en un plazo mayor de un año. O sea, que demora más de un año para poder tener efectivo esos valores. Igual tenemos en los pasivos, tenemos a pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Los pasivos corrientes son las obligaciones o las deudas que tengamos que pagar en un plazo corto, o sea, en un plazo menos de un año. Y los pasivos no corrientes son las deudas que tengamos que pagar en un plazo mayor de un año. Entonces, ya sabiendo esas clasificaciones, tengo el ejemplo de que en caja, en activos, tenemos la cuenta de caja y que en caja tengo $2,000. En banco tengo $7,000. Y tengo una cuenta por cobrar, o sea, una cuenta que la voy a cobrar en el transcurso de máximo un año, o sea, de un tiempo menos de un año, de $3,000. Pero también tengo en activos, activos no corrientes, una cuenta por cobrar de $1,000. Tengo invertido en maquinarias $12,000 y hay un edificio que pertenece a la empresa y ese edificio está valorado en $23,000. O sea, esto es todo lo que posee la empresa para realizar tu actividad económica. Todos los bienes que posee la empresa. Y acá en los pasivos, tengo en pasivos corrientes, o sea, pasivos que son, que tengo que pagarlos en el transcurso de menos de un año. Tengo que pagar, aquí le puse mucho, hagámosle 6 nomás. Sí, ya. Tengo que pagar una deuda de 6,200. Tengo que pagar impuestos, digamos que tengo que pagar unos impuestos al SRI que no he pagado, de 723. Y tengo que pagar los sueldos de los trabajadores que no he podido pagarle, de 4,300, ¿ya? Pero también tengo acá una deuda de largo plazo de 4,500 que tengo que pagar esa deuda, ¿ya? O sea, en el transcurso de más de un año, yo tengo que pagar esta deuda de $4,500. Entonces, aquí tengo todos mis pasivos. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer para determinar el patrimonio? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda qué era lo que teníamos que hacer para determinar el patrimonio? Restar los activos y pasivos. Ok, Wilson. Ya, entonces tendríamos que restar los pasivos de los activos, ¿ya? Y a ver, lo que nos queda, ese va a ser el valor del patrimonio. Hagamos este ejercicio. Determinemos primero el valor de los activos. ¿Cuánto tendría en activos? Sumemos todos los activos.
¿Cuánto les da? ¿Ya tiene la suma? ¿Quién ya sumó? Determinemos el valor total de Los activos. activos, ¿Ya? ¿Cuánto le da a los activos? 15.300 me dan. ¿Cuánto? 15.300. Activos. En activos tenemos 2.000, más 7.000 tenemos 9.000, más 3.000 tenemos 12.000, más 1.000 Disculpe, no, no 14.000. me ha sumado los de arriba. Había sumado solo. Solo los de aquí abajo. Ya tenemos que sumar todos los activos corrientes y los activos no corrientes. son ¿Cuánto le sale? 48. A ver, vamos sumando. 2.000 más 7.000 más 3.000. Ya comienzo Son desde 12.000 arriba. hasta ahí. Más 1.000 más 12.000 más 23.000. A mí me sale 48.000. 48.000. ¿Ya? Exactamente, Liz. Ya, entonces tengo de activos 48.000. Ya, eso es lo que posee la empresa en bienes. Ahora veamos cuánto es la deuda que la empresa tiene, todo lo que tiene que pagar. Y sumamos todos los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. Los 6.200 más 723 más 4.300 más 4.500. ¿Cuánto nos da eso? $7.380.
¿no? Miremos, aquí hay 6.200. 15.723. Ya, tenemos que sumar todo, lo que está en los activos corrientes y lo que está en los activos no corrientes, o sea, perdón, los Sí, pasivos. Liz. Eso me sale 15.723. Ok, 15.723. Ok, entonces tenemos en total pasivo 15.723 y tenemos total activos 48.000 dólares. Ahora lo que tengo que hacer es una resta. Restar los pasivos de los activos para poder determinar cuál es el valor del patrimonio, o sea, el valor, lo real que tiene la empresa. Porque no puedo decir que tengo 48.000 dólares. No puedo decir, porque tengo deudas que pagar. Hay deudas que pagar. Entonces, no cuento con todo este dinero, no cuento con todos estos recursos. Porque de aquí se va una parte para pagar estas deudas acá, ¿ya? Entonces necesito saber cuánto es el valor real que tiene la empresa, con cuánto dispone. El patrimonio sería de $32.277. 32.277. $277. ¿Ya? 723. Ajá, 32.027. Entonces, la empresa tiene disponibles 32.277. Entonces, si de repente ella necesita hacer una inversión, necesita hacer, incrementar, o sea, comprar cosas, ya sabe que solamente puede disponer con eso, no puede disponer más de eso, ¿ya? Porque a pesar de que en los activos tiene 48.000, pero no puede contar con toda esa plata porque 15.723 ya están comprometidos para pagar deudas. El patrimonio real de la empresa es de 32.277. Ese es el valor con el que cuenta una empresa, con el que cuenta la empresa. Ok. Hasta Es ahí, decir, listen, es decir que, perdón que la interrumpa, es decir que si uno quiere invertir en una empresa, por ejemplo, se necesitaría conocer este valor real del patrimonio de la empresa. sí. Por ejemplo, si usted quiere hacer una inversión en una empresa, usted tiene que saber conocer sus balances, ¿ya? Porque puede ser, por ejemplo, que tenga 48.000 dólares de activos, ¿ya? Pero de repente aquí tiene una deuda de 34.000 dólares, 34.500, tiene una deuda que tiene que pagar. ¿Cuánto nos saldría aquí el valor del patrimonio? 15.723. Serían los 6.200 más 723 más 4.300 más 34.500. Pongámosle, aumentémosle aquí algo más. Aumentémosle 7.000. Y aumentémosle aquí también a 14.000. Ahora sí, saquemos
el valor del pasivo. ¿Cuánto es el pasivo? 6.200 más 7.723 más 14.300 más 34.500. ¿Cuánto nos daría de pasivo? 62.723. 62.723. 23. Ok. Entonces, este es el pasivo que tiene la empresa. ¿Ya? Ahora determinemos el patrimonio. ¿Cuál es el patrimonio? 14.723. 14.723, es decir, la empresa tiene menos de lo que tenía antes. Ok, vamos a ponerlo en negativo, menos 14.723,00. Significa que esta empresa tiene un patrimonio en contra, ¿ya? Cuando veamos que en el patrimonio tiene el signo menos o lo encontramos en paréntesis, cuando está en paréntesis también significa que está en negativo, ¿ya? O también lo podemos encontrar en saldo rojo, ¿ya? Entonces, significa que ese patrimonio está en contra, que tiene más pasivos que activos. Y tiene más pasivos que tienes, por ejemplo, unas cuentas por pagar de 34.500, o sea que como que nunca les ha pagado a sus proveedores. Tiene sueldos acumulados por pagar, o sea que tampoco le ha pagado a sus trabajadores, sino que le ha ido acumulando sus sueldos. O de repente los trabajadores le demandaron a la empresa por alguna situación y tiene que pagarle estos valores a los empleados, ¿ya? Entonces, con ver esos números, sin que nadie diga nada, se puede hacer un análisis de la situación de la empresa. ¿Ya? Puede llegar una persona y decir, mira, yo he creado una empresa, la empresa está funcionando muy bien, yo tengo $1.000.000 en activos, tengo $1.000.000 de activos, ¿ya? Pero necesito ver sus pasivos, cuáles son las deudas que tiene, cuáles son sus obligaciones y cuánto tiene de patrimonio. ¿Ya? Porque si tiene un patrimonio bien pequeñito o lo tiene en saldo rojo o en contra, significa que esa empresa no ha estado funcionando bien. Algo pasó con la empresa que no ha estado funcionando bien y por ende yo no voy a invertir en una empresa que está en una situación así. Y creo que nadie invertiría en una empresa que está en una situación así. ¿Ya? Cuando ustedes vayan a hacer una inversión o un préstamo a una empresa, ustedes tienen que ver sus balances. ¿Cómo están sus balances? Estos, esta información que tenemos aquí, activo, pasivo y patrimonio, la vemos en el balance general. ¿Ya? Ahí se reflejan estos datos. ¿Cuánto tiene la empresa? ¿Cuánto tiene que pagar? ¿Y cuál es el valor que tiene? ¿Cuál es el patrimonio? ¿Con cuánto cuenta la empresa en realidad? Entonces, si vamos a meternos a una sociedad, a una negociación, a una inversión, a un préstamo con una empresa, revisemos los balances. Revisemos cuánto tiene que pagar esa empresa, cuáles son sus deudas, cuáles son sus obligaciones. Si yo veo que una empresa tiene una cuenta bien alta por pagar, o sea, ya me hago la idea de que esa empresa no es una empresa cumplidora, o sea, que ha venido incumpliendo el pago a sus proveedores. Y si veo que tiene, por ejemplo, de sueldo, un sueldo bastante, un gasto, o sea, un gasto de sueldo que no ha pagado y que lo tiene acumulado por pagar, entonces también veo que tampoco, ni siquiera con los empleados ha cumplido. No ha pagado los impuestos.
no ha cumplido, o sea, que no está al día en la parte tributaria, digamos, porque no ha pagado sus impuestos. Entonces, yo veo todos estos números y ya me doy la idea qué clase de empresa es. Y yo digo, no, yo no invierto en una empresa así. Yo no voy a poner a dar un préstamo a esa empresa. Yo no voy a poner mi capital. Yo no voy a ser socio de esa empresa, porque ya estoy viendo esos números. Dicen, también sería importante ver, por ejemplo, el ingreso de ventas y los pasivos, saber cuánto ingresa mensualmente por ventas o algo así, Ya, en el eso, año cuánto realmente. ujú. Ya, eso lo vemos en el balance de pérdidas de resultados o el balance de pérdidas y ganancias. Ahí vemos cuánto la empresa ha vendido y cuánto ha gastado. Pero para darme una información más general, yo veo aquí. Esta es la radiografía de la empresa. Aquí, con estos números, ya sé qué tipo de empresa es. Una empresa que no ha pagado impuestos, una empresa que le debe a los trabajadores, una empresa que no le ha pagado a los proveedores, que no ha estado al día. Así simplificando, dicen, por ejemplo, para saber si la empresa está o no está, ¿cuánto sería el porcentaje de patrimonio que debería tener mínimo? No podemos decir que tenga un porcentaje del 10%, del 20 o del 30%, no podríamos definir. Pero, o sea, no sé, si yo me quiero meter a negociar o en sociedad con una empresa, yo tengo que ver más o menos que tenga, qué sé yo, un patrimonio de por lo menos un 40%, un 40% que quede sobre el valor de los activos. Y también que considerando que la empresa Ese- puede que recién esté iniciando, si la empresa recién está iniciando, entonces está invirtiendo también, está gastando porque está invirtiendo. Pero si es una empresa ya que tiene sus algunos años, entonces significa que ya debería de estar estable en un mercado, que ya debe haber tenido una estabilidad, que ya ha comprado todas sus maquinarias, ya está normal, o sea, ya tiene una estabilidad. Dicen, a lo mejor esto también se puede decir que más o menos tiene mucho que ver, por ejemplo, si una empresa tiene un 30% máximo de cuentas por cobrar, ya sea por ventas a plazos o cosas así. Ya. Por ejemplo, hay muchas empresas que establecen unas políticas, ¿ya? Establecen ciertas políticas y dicen, bueno, no podemos tener, qué sé yo, una cuenta sin cobrar por tantos tiempos, ¿ya? O máximo el 10% de mis cuentas por cobrar tienen que estar aquí a largo plazo. No pueden estar más del 30 o del 20% de cuentas por cobrar a largo plazo. Porque tener una cuenta por cobrar a largo plazo, a más de un año, que me paguen después de un año, 3 años, no es mucho negocio, no me da resultado. Yo prefiero tener cuentas aquí que me paguen en meses, no en años. ¿Ya? Entonces, aquí la empresa Es decir, se va poniendo políticas como diciendo, no, el plazo, por ejemplo, es de 3 meses, el plazo es de 6 meses, ya, y cuando se demoran más, que no quieren pagar, entonces va aplicando ciertas normativas, como diciendo que la exigencia de pago, o la insistencia, o contratar a alguien que esté cobrando, o sea, contratar a una persona que esté permanentemente cobrando para no dejar acumular esas cuentas por cobrar y se hagan a largo plazo, porque la empresa necesita todos sus recursos. Listen, por ejemplo, si yo voy a invertir en una empresa que está recién empezando, pero sucede que tiene el 30% de ventas, pero es a cuenta por cobrar a largo plazo, con un patrimonio como este, y yo diría que es insuficiente, aunque no exista más deuda, igual a mí no me convendría invertir. ¿Ya? Cuando las empresas recién se están formando, cuando recién se están formando, podrían llegar a tener más pasivos que activos, porque a veces no tienen los recursos necesarios propios
entonces trabajan con créditos o trabajan con préstamos en el banco, ¿ya? Porque aquí yo podría tener una cuenta de préstamo bancario, por ejemplo. Entonces, puede que recién esté iniciando yo con la empresa y tengo un préstamo de $20,000. Entonces, mi patrimonio sí puede llegar a estar en rojo si yo estoy iniciando en un negocio, iniciando en un negocio, tengo ciertos recursos, pero tengo que hacer un préstamo grande para poder, digamos, comprar mercadería. ¿Ya? Podría hasta aceptar ahí, pero en este caso veo que tiene impuestos acumulados. Significa que eso no es de un mes, 2 meses, eso ya es algo que se ha venido acumulando de bastante tiempo. Veo que a los trabajadores no se le ha cumplido. ¿Ya? Entonces, ahí uno va relacionando, pero si yo veo que tiene pocas cuentas por pagar, que si no tiene deuda con los trabajadores, que si está pagando sus impuestos, pero que tiene un préstamo en el banco, entonces yo digo, bueno, lo hizo el préstamo para poder comprar Profe, mercadería o el equipo. profe, disculpa que le interrumpa. Es que ahorita me toca viajar hacia la finca y ya pues llego casi en 30 minutos y quería decirle que si me podía poner en la asistencia, digo, no sé, Sí, porque ya no mismo tengo voy a internet ahí tomar mientras viajo. asistencia. Ya mismo voy a poner asistencia. Ya tengo la lista ahí. Quería justamente también tomarles la lista para ver si de repente alguien no está en esa lista y que lo diga para poder ingresarle. Ujú. Para Ya es sacar que si yo mismo me desconecto ahí no voy a estar. Igual ahí Hillary le dice mi apellido. Castañeda. Ajá. Ok, entonces chicos, ya saben, si ven así una empresa que ya ha estado funcionando, tiene algún tiempo y tiene su saldo de patrimonio en rojo y tiene muchas cuentitas, tiene más pasivos que activos, o sea, no es confiable, no es confiable. Lo confiable sería que una empresa ya esté funcionando y tenga más activos que pasivos. ¿Ya? O sea, que tenga más dinero o que tenga, qué sé yo, más inversiones en infraestructura o en maquinarias. Ahora, tenemos también, chicos, ya mismo se va a acabar el tiempo, la hora. Si se cierra, volvemos a ingresar con el mismo link. Ahora, tenemos aquí unas fórmulas para calcular el patrimonio, para calcular el activo y para calcular el pasivo. ¿Cuál decíamos? ¿Cómo decíamos que teníamos que calcular aquí? Que el patrimonio es igual a, Activo menos pasivo. ¿cuánto era el activo? El primero, antes de ponerlo en rojo, 48.000. 48,000, cerrado, ¿no? Sí, Ok. ¿Y en pasivo cuánto teníamos? 15.723. 15,723. ¿Cuánto era el patrimonio? 23.277. Mm, no, 48,000 menos, Perdón, 32.000. sí, 32,000, 277. ya.
Entonces, este es el valor del patrimonio y lo calculo restando activos menos pasivos. Ahora, para calcular el activo, el valor del activo, colocábamos El valor del el patrimonio, valor del patrimonio. ¿Cuánto es el valor del patrimonio? 32.277. 32.277,00. Y le Más, sumábamos, hacíamos más la, el valor del pasivo, ¿cuánto quince es? mil 15.723. 15.723. ¿Cuánto da esa suma? 48.000. 48.000 cerrado, ¿no? Sí, porque es el valor del activo. Ok. Ya. Ahora determinemos el valor del pasivo. Eh, Sería 48.000 de activos menos el patrimonio, que son 32.277. 32.277. Y eso Que nos la damos respuesta, 15.723. 15.723. Ok. Entonces, si vemos cómo aquí, con esta fórmula, calculamos el activo, el valor del activo, ¿ya? Con la fórmula de acá, calculamos el valor del pasivo, haciendo la suma o restando y podemos calcular cada uno de estas cuentas. ¿Sí ven? Si de repente en el examen le digo, calcúleme en el activo de, calcúleme en el valor del activo.